Jueves 2 de septiembre, tema central, queremos hablar de la pandemia, cómo anda el coronavirus en Nicaragua, la jornada de vacunación voluntaria que continúa y otras acciones que desarrolla el Ministerio de Salud, pero también hablar, igual, doctor, bienvenido, de las medidas higiénico-sanitarias que le corresponde a cada individuo practicar y no bajar la guardia. Bienvenido, nuestro invitado, el doctor Carlos Sáenz, secretario general del Ministerio de Salud. Gracias, doctor, por acompañarnos. Buenos días, Erwin, y familias que nos están viendo a través de este canal, prestigioso Canal 8. Bueno, nosotros seguimos avanzando en esta lucha contra esta pandemia, siempre preparándonos cada día más y respondiendo de tal manera que podamos seguir trabajando todos juntos desde nuestras instituciones de gobierno, desde nuestras alcaldías del Poder Ciudadano, desde la red comunitaria, desde los trabajadores de salud en todos los terrenos. Recordemos que desde el año pasado que comenzamos con esta pandemia, ¿verdad? Nosotros como gobierno conformamos una comisión interinstitucional y comenzamos a trabajar los distintos protocolos para enfrentar esta pandemia. Por lo menos 2 meses antes estábamos nosotros ya preparados desde cada una de las instituciones, INTUR, Ministerio de Gobernaciones, distintos instituciones. Nosotros como Ministerio de Salud en el abordaje integral nos preparamos de tal manera que definimos la parte organizativa de los servicios de salud, definimos 20 hospitales que estaban dispuestos para poder enfrentar esta situación y el 100% de las unidades de salud de atención primaria para la detección temprana, la captación del primer caso que se nos viniera a presentar, inclusive de los distintos puntos de entrada en puerto, aeropuerto y frontera terrestre. Y también creamos las condiciones del laboratorio del Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia para tener la capacidad diagnóstica de este nuevo virus en ese entonces. Aseguramos todo lo que es el seguimiento de respuesta y resguardo cuidadoso y responsable a las personas que hayamos detectado como casos sospechosos o casos confirmados, y también el sentido de la vigilancia epidemiológica en los distintos puntos. Organizamos brigadas de salud para realizar estas visitas casa a casa para llevar el mensaje de la educación preventiva hacia la población y así podamos todos juntos detectar temprano y poder tomar las medidas preventivas para poder enfrentar estas enfermedades cuando se nos fuera la tuviéramos en nuestra vivienda. Asimismo, brindamos atención personalizada y la atención a los pacientes en condiciones también menos graves en el lugar y aquellos que requerían referencia al hospital. Desarrollamos la campaña educativa enfocándonos principalmente en aquellas reglas de oro, de las medidas preventivas como son el lavado de manos fundamentalmente, el uso de la mascarilla y asimismo el distanciamiento sano. Desarrollamos el plan de introducción de las nuevas vacunas contra la COVID. En el 2021 nosotros continuamos la atención de los servicios para la detección temprana y el tratamiento oportuno de los casos según nivel de riesgo. Mantuvimos la vigilancia epidemiológica y la ampliamos cuando hacemos control de foco, hacemos controles de foco ampliados, no solo al caso de la familia, sino alrededor de las manzanas y además de eso hacia los centros de trabajo, hacia la escuela, de que haya tenido una relación de la persona enferma con otras personas, así mismo como actividades sociales que pudo haber tenido la persona. Ya en este año 2020, a nivel 2021, comenzamos a pedir para ingresar al país, a pedir la prueba COVID como prueba negativa para poder ingresar al país, que ya fue una regla a nivel internacional de todos los países. Nosotros ahora generamos búsquedas activas en los lugares donde tenemos varios casos para poder contener y poder abordar la situación de tal manera que tengamos el menor número de casos hacia los hospitales en términos que lleguen los que en realidad necesitan.
Los equipos de salud familiar y comunitario en el marco del modelo de salud familiar que tenemos en el abordaje del primer nivel de atención se realizan visitas estratificadas casa a casa, articulado con la red comunitaria, llevando los mensajes educativos de prevención a la familia, orientándolos sobre los síntomas respiratorios, así mismo como estas medidas preventivas, la captación temprana de casos sospechosos para iniciar tratamiento. Se ha venido desarrollando una campaña de vacunación voluntaria contra la COVID orientada a la población vulnerable. Si recordás, iniciamos con las personas con enfermedades renal crónicas que están en hemodiálisis, hacia las personas con enfermedades del corazón, personas sobrevivientes de cáncer que están en seguimiento y también aquellas personas mayores de 60 años. Luego, conforme veníamos adquiriendo la vacuna, veníamos ampliando la cobertura a las personas de 55 más, luego a las personas de 50 y más, y ahorita nos encontramos en el grupo de 45 y más años. Eso nos ha permitido ampliar la cobertura, pero está en dependencia de la disponibilidad de la vacuna a nivel internacional. Sí. Recordemos que aunque había el compromiso de ver cómo en todo este año se pudiera vacunar al menos al 20% de la población, ha sido una situación bien difícil porque los países ricos acapararon cerca del 80% de la producción de vacunas en el mundo. Y eso dejó en desventaja a los países en desarrollo de nivel económico medio o bajo, y ahora cuando ya se tiene una situación difícil donde le sobra tanta cantidad de vacunas, hay un proceso, gracias a Dios, de que están en carácter de donación enviando algunas vacunas a los países en desarrollo. Y que acapararon incluso más de lo que necesitaban. Así es, sobrepasaron, hay países que sobrepasaron 3-5 veces más de lo que necesitaban. Pues esas son unas situaciones bien difíciles que se dan y no justas a nivel mundial, no equitativo y que resta la accesibilidad. A veces es una situación difícil porque si yo soy un país rico que requiero de la materia prima en los países en desarrollo, además de eso, con ellos comercializo, y si no protejo a todos los países de una manera más o menos equitativa, entonces yo también me estoy desprotegiendo. Pero bueno, así es la vida en este mundo y tenemos que ir viendo cómo ir abarcando en eso. A nivel de país también nosotros garantizamos cómo desarrollar capacidades de almacenamiento de todo tipo de vacunas, inclusive la vacuna Pfizer, que requiere un almacenamiento de ultra baja temperatura, que cuando nos venga la vacuna Pfizer nosotros tenemos todas las condiciones. Ya se tiene la capacidad instalada en todo el país para cualquier tipo de vacuna. Y es por eso que también nosotros como país también ya hemos autorizado 9 vacunas brindando la certificación de uso de emergencia, de las cuales ya 3 son las que hemos estado utilizando: la Covishield, que hemos estado aplicando, la AstraZeneca y la Sputnik V. Pero también tenemos para uso de emergencia autorizado para la Pfizer, la Moderna, Johnson & Johnson, Sinopharm, Sinovac y también la Sputnik Light, ¿verdad? Entonces, eso nos permite tener estar listo, preparado ante cualquier disponibilidad que esté en el mundo. Este es el conjunto de acciones que se han desarrollado desde el año pasado, así es. El año pasado y este año que ya estamos preparados en esas condiciones, ¿no? Tenemos un equipo de brigadas de atención a las vacunas, tenemos 20 brigadas compuestas con 21 personas que se despliegan por todo el país, también acompañados con el personal de salud del programa ampliado de inmunizaciones en todo el territorio, los trabajadores de la salud de los 153 municipios, todo en conjunto, preparados, capacitados para poder desarrollar todo este despliegue de vacunas. Aquí nos pueden venir 3-5 millones de vacunas y estamos en la capacidad para poderla desplegarnos inmediatamente y poder cumplir con todo su proceso. Hemos tenido picos, o hemos tenido un pico importante, allá por junio, julio 2020. Sí, en mayo, junio, ¿verdad? Y ya bajando en julio del año pasado, tuvimos un pico importante. Pero nunca una situación de desborde,
En nosotros de la capacidad. Nosotros tuvimos una cualidad que muchos países no tenían. Tenemos un gobierno que, como el nuestro, que generó capacidades en términos de salud, donde se construyeron más de 19 hospitales, donde todos los hospitales del país se crearon las condiciones, comunidades de cuidados intensivos, se formaron personalmente en cuidados intensivos, en atenciones críticas, y eso ayudó a estar mejor preparados ante esta situación que no esperábamos. Y eso facilitó mucho, y es que rápidamente nos permitió que cuando designamos 20 hospitales a nivel nacional, y además la capacidad de gerencia, cómo ir manejando la situación, nunca tuvimos un desbordamiento de ninguno de los hospitales. Si un hospital era necesario, por ejemplo en Managua tenemos 2 hospitales designados, que es el Vélez Pay y el alemán nicaragüense, ¿no? Si llegara a ser, ampliarse, requiere la internamiento, nosotros vamos ampliando el tipo de cobertura y no dejamos de dar las atenciones para la población en términos de programaciones normales, de cirugías, de consultas externas, de consultas especializadas, etcétera, ¿no? Porque ese otro rollo que nosotros como gobierno nunca dejamos de desarrollar las actividades esenciales en salud, los programas emblemáticos, los programas claves seguir vacunando, dándole la atención a las mujeres embarazadas, a los niños, las vacunaciones, la lucha antiepidémica, para los pacientes con enfermedades crónicas, jamás las pacientes con tratamiento de cáncer, siempre seguimos atendiéndolo como que no hubiera pandemia, porque si no hubiera sucedido una situación sumamente difícil, como sucedió en otros países, que mucha gente falleció por no recibir el tratamiento completo de enfermedades crónicas, o el tratamiento de cáncer, o el tratamiento de las hemodiálisis, etcétera. Entonces nosotros tuvimos ese equilibrio de tal manera que estar enfrentando la pandemia, pero además de eso seguir atendiendo las actividades. Después de ese pico junio-julio 2020, ¿se ha mantenido después una... Bueno, hemos tenido un ligero incremento. Recordemos que a nivel del mundial está circulando varios variantes del virus, y en el caso nuestro, pues hemos tenido un ligero incremento, pero nunca como ese año que tuvimos el año pasado. Junio 2020 pico. Después baja y se queda con una curva aplanadita, con un ligero incremento. ¿Cuándo hemos empezado a identificar un ligero incremento? ¿A partir de cuándo? Bueno, tenemos más o menos tal vez unas 4 semanas, que hemos tenido ligero incremento y que ahorita lo tenemos aplanado. Entonces, eso es lo importante, donde tenemos nosotros que Pero no se compara con hasta lo ahorita, junio-julio 2020. Hasta ahorita no es comparable, esa es la realidad, pues. Ahora, ¿qué es lo importante en toda esta situación? Lo importante es seguir vacunando, ¿verdad? Seguir vacunando, y por eso es que ahorita, por ejemplo, desde el lunes de esta semana comenzamos a aplicar la segunda dosis de la vacuna. Vino ayer, ¿verdad? Sputnik. Ayer vino un lote de 130,000 dosis que la doctora ministra Marta Reyes recibió. Y el programa ahorita, ¿cómo lo tenemos? Por ejemplo, ayer estuvimos en Ciudad Sandino, estuvimos en Matagalpa, hoy jueves, viernes y sábado vamos a estar en Managua, en el Hospital Manolo Morales y en el Hospital Berta Calderón, pero además vamos a estar hoy jueves en Departamento Jinotega, mañana viernes en León, el sábado vamos a estar en Chinandega. Y así, a través de la compañera Rosario, los medios de comunicación, vamos a estar difundiendo el calendario semana a semana. Es importante que nosotros tenemos que seguir difundiendo la educación preventiva de esta campaña educativa para ir enfocándonos a estas medidas que hemos venido desarrollando, las medidas de protección aplicadas y orientadas por nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Son las mejores medidas, y que consisten en 3 reglas de oro. La primera es el lavado de manos. El lavado de manos frecuente, desde luego acompañado con el distanciamiento sano,
acompañado con el uso de mascarilla. Nosotros decíamos, ¿de qué sirve usar mascarilla si yo no me lavo las manos frecuentemente? Mis manos tocan una taza de café, tocan esta superficie de esta mesa, saludo a una persona, la manecilla de una puerta, y ahí puede estar el virus. Y después vengo, inclusive algunas personas se meten el dedo debajo de la mascarilla, se rascan la nariz y el virus, ya llevan el virus en la mano, entonces se pueden contagiar. Entonces, el lavado de manos como regla de oro debe hacerse de una manera correcta, son al menos 20 segundos y debe de hacerse digamos, una rotación con los dedos en las palmas de la mano, ¿verdad? Con frotársela entre los dedos, ¿verdad? En los dorsos de la mano y también hasta llegarlo hasta la muñeca. Y puedes hacer unas rotaciones entre los dedos. Eso te ayuda. 20 segundos, puedes contar lentamente 20, de 1 a 20, ¿verdad? Que cada uno de estos represente un segundo. Cuando te das cuenta, vos vas a tener la costumbre de lavarte las manos con una duración mayor de 20 segundos, porque vos vas viendo la importancia de ello. Ahora, entonces, ¿podría estar asociado porque tuvimos ese pico en junio, julio 2020, ¿verdad? La gente alarmada y preocupada y efectivamente practicando algunas medidas que coadyuvaron y se sumaron a ese conjunto de acciones que usted nos ha descrito, ha desarrollado a lo largo de todo este periodo el Ministerio de Salud. Pero después se logra un aplanamiento de la curva y se crea esa percepción de que, creo que percepción a partir de una realidad concreta, y es que el coronavirus en el país está bien controladito, no tenemos una situación alarmante como en otros países, no hay una situación de desborde. Entonces, la gente pudo haber bajado la guardia en algún momento. La verdad es que las personas en determinado momento bajan la guardia, después vuelven otra vez a subirle y así estamos. Por eso es que las medidas, nosotros no nos cansamos de estar en las visitas que realizamos casa a casa, en las búsquedas activas, de estar llevando ese mensaje de educación preventiva, mensaje de estas 3 reglas de oro. Incluso después de vacunarse, doctor, la tentación de pensar que ya soy inmune y que ya no tengo que preocuparme de nada. Ese es un énfasis clave, Erwin, que nosotros tenemos que transmitir a las personas, porque tenemos mucha experiencia de personas que dicen, pero si yo estoy vacunado, ¿por qué salgo positivo a la COVID si yo no tengo síntomas, verdad? Entonces, sencillamente es que la vacuna no es que te da una barrera para que el virus no te entre a tu organismo. Lo que produce la vacuna es una protección que estimula el sistema inmunológico para que te eleven los anticuerpos, para cuando te introduzca el virus a tu organismo, estos anticuerpos reconozcan el virus y van a atacar el virus y lo destruyen. Y es por eso que la vacuna protege contra la enfermedad, pero no protege contra el virus, porque el virus entra al organismo, lo destruye y evita que te presenten manifestaciones graves o te lleve a la muerte. Entonces, pero eso no quiere decir que si yo estoy vacunado y yo toqué esta mesa y tengo virus y no me lavé las manos, no quiere decir que no lleve ese virus a otro lado. Lo voy a transmitir, lo llevo a donde mis amigos, a donde mis compañeros de trabajo, a mi familia, a mis vecinos, y por lo tanto la persona vacunada debe de aplicar las 3 reglas de oro. Lavado de manos frecuente, el uso de la mascarilla y el distanciamiento entre personas. Eso no quiere decir que no tengas que ir al supermercado, que no tengas que ir a una actividad social, que no tengas que ir a trabajar, que no tengas que ir a la escuela, al colegio, a la universidad. Las acciones normales tienen que hacerse, el trabajo tiene que hacerse, tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguirnos educando, pero con las medidas que tenemos que ir aplicando cada uno, desde cada ciudadano, desde cada familia, en cada una de las comunidades, en cada uno de los centros de trabajo. Desde hace 3 o 4 semanas, me dice, se presenta un ligero incremento. ¿La tendencia y qué muestran las cifras? ¿Está la curva en creciendo o está aplanada o está descendiendo? Nosotros lo tenemos aplanado ahorita.
y lo que requerimos ahorita es seguir trabajando intensamente en estas actividades de contención, inclusive intensificar estas actividades de contención. Estamos desarrollando búsquedas activas en determinados donde tenemos casos vamos a desarrollar visitas un poco más masivas con la red comunitaria, ¿verdad?, para poder ir llevando mensajes educativos, captando a las personas con síntomas respiratorios, y estos síntomas respiratorios, darle tratamiento a estas personas con síntomas respiratorios en su casa, y ahí detectar si hay una persona con una condición que requiere trasladarse al hospital, se le traslada. Si no es así, solo le damos el seguimiento, ¿verdad? Entonces, pero esas acciones van acompañadas de las jornadas de vacunaciones que estamos haciendo, de las campañas de estas vacunaciones, pero también van acompañadas primordialmente de estas medidas protectoras que estamos refiriéndonos a esas 3 reglas de oro. Estamos hablando de la pandemia, del comportamiento del coronavirus. Nos mencionaba el doctor todas las acciones que se han desarrollado desde el Ministerio de Salud y que también han tenido éxito. También podríamos reconocer dentro de ese conjunto de acciones del MINSA también la acción individual de la persona, de la familia, de adoptar medidas, ¿verdad?, de higiene y de prevención que han aportado quizá a mantener una situación bajo control, porque nunca hemos tenido una situación de colapso o desbordamiento del sistema sanitario en el país, como sí hemos visto en otros países, incluso países ricos, países desarrollados, ¿no? Caso de Italia, el mismo España, Estados Unidos, Brasil, México tuvo una situación complicada, Perú ya no digamos, etcétera, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, y creo que reconocer, gracias a todas esas medidas y a que estábamos con un sistema, como usted lo decía, una infraestructura en la cual se venía invirtiendo, pues no hemos tenido una situación así, pero de nuevo, doctor, la tentación de diluir la preocupación y de bajar la guardia, porque como no hay noticias alarmantes, entonces ¿para qué me voy a poner la mascarilla si estoy en un grupo de personas? ¿O para qué lavarse las manos? Se me olvida, o no me aplico alcohol y ando tocando cualquier cosa. Hay esa tendencia de bajar la guardia. Me gustaría que enfatizáramos una vez más en esto y ampliar el tema de la jornada de vacunación voluntaria. Bien, efectivamente que siempre las personas a veces caen en un ligero relax, y entonces por eso es que nosotros estamos insistiendo en estas campañas educativas a través de los distintos foros que tenemos, los distintos espacios, y fundamentalmente estas visitas que hacemos casa a casa, esta búsqueda activa. Esto nos ayuda a llevar ese mensaje, digamos, cara a cara, ¿no? Y eso ha venido ayudando a que la gente retome estas medidas. Ahora yo veo con mucha frecuencia mucha gente que anda usando su alcohol, lo anda portando, en los distintos lugares tienen lugares donde se puedan lavar las manos con agua y jabón. Entonces eso te va ayudando. Este es un trabajo que tenemos que hacerlo de manera articulada, en conjunto, todo, el gobierno, las instituciones del Estado, las instituciones privadas, también, y cada uno de los individuos y la familia. Estas medidas que son estas 3 reglas de oro, no podemos y no debemos de dejarlas de hacer. Preguntas que me han hecho y nos recordaba aquí el jefe de piso. ¿Mata el virus el alcohol? ¿Es suficiente con echarme alcohol o es una medida para mientras tengo acceso a lavarme las manos? Recordemos que como nos encontramos a nivel mundial con una serie de variantes del virus, ¿verdad?, que anda circulando, entonces nosotros tenemos que estar alerta y ponernos al frente de la situación de estas medidas. Efectivamente, el lavado de manos, la regla de oro es lavado de manos con agua y jabón, ¿verdad? Pero si yo voy a ir al campo, voy a salir a la calle, yo debo de andar con mi frasco de alcohol al 70%. Efectivamente, pues elimina el virus, el alcohol, el cloro, ¿verdad? Pero lo más fácil es usar alcohol, ¿no?, que uno lo puede andar en spray, en frasquitos pequeños. Y el hecho de, pero además de eso,
debemos de acompañarnos de la mascarilla y guardar el distanciamiento social. Estas 3 medidas son las que tenemos que estar aplicando constantemente en nuestra casa, en nuestro centro de trabajo, en el colegio, en la calle, en las actividades sociales que nosotros tengamos. Y en relación a la jornada, ¿verdad? Las jornadas de vacunaciones, nosotros hemos venido desarrollando una jornada bastante constante, de tal manera que no hemos dejado de estar vacunando todos los días, y ahora la vez pasada vacunamos a la población, un número importante de personas con la primera dosis de Sputnik V. Entonces ahorita vamos a terminar de aplicar la segunda dosis a todas esas personas que recibieron la primera dosis de Sputnik V. Prontamente vamos a estar recibiendo otras dotaciones importantes de vacunas, y eso nos va a permitir ampliar a más personas en términos de iniciar primera dosis, pero también completar la segunda dosis de la AstraZeneca, que ya para entonces ya tendríamos el espacio entre dosis que se aplica entre 9 y 12 semanas, ¿verdad? Recordemos de que se amplió ese espacio entre dosis porque se veía que es más efectivo, ¿verdad? Por ejemplo, la AstraZeneca o la Covishield inicialmente se aplicaba a las 4 semanas, luego se recomendó de la Organización Mundial de la Salud ampliarlo hasta 12 semanas. Entonces nosotros lo aplicamos entre 9 y 12 semanas, porque eso eleva la respuesta inmunológica cuando nos distancias un poco más ese espacio entre una dosis, entre la primera y segunda dosis. Lo mismo pasó con la Sputnik V, ¿verdad? Que la tenemos, inicialmente se ponía la segunda dosis a los 21 días, entonces ya estudios han demostrado que mientras más la alargas la segunda dosis, eleva la segunda dosis, la potencializa la respuesta inmunológica, y por eso es que podemos aplicarla hasta 90 días después. Entonces todo eso nos permite poder haber vacunado un gran número de personas con primera dosis, ahora vamos con segunda dosis. En la siguiente vamos a combinar, vamos a dar la segunda dosis en la AstraZeneca y comenzar a poner primera dosis a otro sinnúmero de personas. Sería en el rango ya de los 40, vamos de 5 en 5. Sí, eso tiene que analizarse en dependencia cómo viene la disponibilidad de las vacunas, entonces nosotros vamos viendo porque vamos enfocándonos a los grupos más vulnerables, los grupos de más alto riesgo. Hablando de disponibilidad, ¿cómo pinta el panorama mundial desde el punto de vista de eso, de la disponibilidad? Bueno, es una lucha titánica que tenemos los países a nivel de las Américas. Estamos haciendo un grupo de trabajo para ver cómo todos juntos podamos estimular y potenciar la producción de vacunas para estos países de la región de las Américas y garantizar esa capacidad de producción de vacunas. Es un trabajo constante que se viene haciendo para no estar dependiendo directamente de empresas que están muy centralizados a nivel mundial, que no te permiten manejarte de manera más flexible. Entonces se está trabajando un grupo a nivel de las Américas para garantizar eso. También nosotros como Gobierno de Reconciliación Unidad Nacional hemos desarrollado gestiones, ¿verdad?, de negociaciones con empresas directamente, donde estamos viendo de las posibilidades de adquirir también vacunas por distintas vías. Actualmente hemos estado adquiriendo vacunas a través de Gamaleya, a través de COVAX, y también países que nos han estado donando, como España, que nos ha estado dando una donación importante, Noruega, que nos dio las primeras donaciones de vacunas, que fueron 36,000 dosis, y esperamos ya, España se ha comprometido a entregarnos un lote importantísimo de vacunas que prontamente estaremos recibiendo.
no podemos decir las fechas, aunque tengamos, porque ¿qué es lo que pasa? De repente se quedó en Miami ahí por 2 días, 3 días, y entonces hasta que las tenemos aquí seguras, informamos a la población y la población está informada, inmediatamente desplegamos nosotros todos estos equipos que tenemos de vacunación. Hay un ligero incremento, está en los registros del MINSA, no es para alarmarse, pero sí para recordar las medidas y no bajar la guardia. Es no bajar la guardia, estar alerta, estas medidas tenemos que estarlas explicando, es necesario, porque si no nosotros podemos tener un repunte importante y nosotros no queremos llegar a ese repunte. Nos encontramos en una situación ya horizontal de contención, entonces no queremos llegar a una tendencia alta, importante de casos, por lo tanto todos juntos tenemos que contribuir, principalmente cada individuo, cada ciudadano, en la familia, incidiendo para que podamos nosotros aplicar esas 3 medidas, nada más, las medidas de lavado de manos, fundamentalmente, frecuentemente, su mascarilla y el distanciamiento entre personas, aunque esté vacunado, ¿verdad? Porque el hecho de que esté vacunado lo protege a la persona, pero si no tomo esas medidas, no estoy protegiendo a la familia, a mis vecinos, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. Y no significa, doctor, que ahora que tenemos o vamos a tener vacaciones con motivo de las fiestas patrias, no significa que no podamos disfrutar de esa vacación. Que nosotros tenemos que llevar la vida normal, porque si nosotros venimos y comenzamos a poner altas restricciones, te genera estrés. El estrés te genera baja de las defensas y entonces te pone una situación más difícil para enfrentar una situación si te contagiaste el virus. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir las acciones normales como cualquier virus respiratorio de todos los años, como la influenza. Pues. Nosotros vamos a trabajar cuando tenemos con la influenza, ¿verdad? La única situación es que todo mundo que tiene síntomas tiene que hacer su resguardo, sea por influenza, sea por COVID, sea por cualquier enfermedad respiratoria, tiene que resguardar porque también se transmite de la misma manera, ¿verdad? Pero si yo tomo las medidas, ¿verdad? No hay ningún problema. Seguimos en el trabajo, seguimos haciendo los trabajos cotidianos y también en estas vacaciones debemos disfrutar las vacaciones, pero manteniendo las medidas de protección. Nosotros como Ministerio de Salud en esta celebración del Bicentenario estamos siempre dispuestos a trabajar por las características propias del Ministerio de Salud. Nosotros no vamos a descansar, pues vamos a acompañar a las familias que están en descanso, ¿verdad? Para proteger, porque la razón nuestra del Ministerio de Salud es salvar vidas, es salvaguardar la vida, es proteger la vida, es contribuir y ayudar a las personas a que tomen las medidas preventivas para no contagiarse y todos juntos poder hacer frente a esta situación. Inclusive en esta Bicentenario vamos a seguir haciendo las ferias de salud, vamos a seguir saliendo con las unidades móviles para la visita. El MINSA no se va de vamos a seguir trabajando en los programas especiales, así brigadas que van a estar sacando cirugía programada, vamos a seguir con las consultas externas según cita, ¿verdad? Vamos a seguir en los distintos programas, puestos de salud, centros de salud, hospitales. Y las personas ahí que en este momento por el relax van a reforzar otra área donde podamos todos los trabajadores de salud, articulado con la red comunitaria que tampoco descansa, ¿verdad? La lucha antiepidémica, nosotros seguimos trabajando, las visitas casa a casa, con esa participación protagónica de esta población organizada a nivel de cada una de las comunidades en nuestro territorio.